¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo reporte especial. En nuestro país, todas las personas tienen derecho a que se respete su vida desde el momento de la concepción. Derecho a la autonomía, a la dignidad, integridad física, a la igualdad. Seas quien seas y vivas donde vivas. Tienes derecho a tomar decisiones sin miedo, violencia o discriminación. Pero en República Dominicana no es así, o al menos no completamente. La ley no le permite a las mujeres decidir si quieren continuar con un embarazo producto de una violación e incesto, si su vida corre peligro y si el feto es inviable para la vida, ya que aparentemente por encima de la vida de las mujeres está la vida de un ser humano no nato. La reforma al Código Penal, que incluye la despenalización del aborto en sus 3 causales, ha sido retenida en el Congreso Nacional por más de 20 años. A pesar de que, según encuestas y una particular realizada en nuestras redes sociales, la mayoría de los dominicanos está a favor de que se aprueben esas 3 excepciones. Hemos hablado con expertos e investigados sobre esta reforma del Código Penal. Con los protagonistas de este debate también hablamos para que nos expliquen sus posturas. Este es nuestro trabajo de esta noche. Veamos. La historia de los derechos en nuestro país ha sido de avances y retrocesos. Nuestra Constitución ha sufrido cambios a lo largo de los años y en cada cambio se ha enfrentado a notables críticas de opositores que se refieren a ellas como injusticia. La Constitución comenzó a cambiar en 1961, después de la muerte de Trujillo, para permitir la transferencia de poder a un Consejo de Estado interno. Aunque se vio como la continuación de la Constitución de Trujillo y por lo tanto fue impopular, en 1962 el gobierno de Juan Bosch redactó una Constitución nueva y mucho más liberal, que separaba a la Iglesia del Estado y establecía una amplia gama de libertades civiles, pero estas disposiciones asustaron a los conservadores que se unieron para expulsar a Bosch y su Constitución en septiembre del 63, restaurando la Constitución más conservadora del 61. En 1966, con Joaquín Balaguer, se escribió otra constitución con la intención de evitar los conflictos, combinando características tanto liberales como conservadoras. Luego se hicieron 2 reformas más que se enfocaron en el periodo presidencial y las reelecciones, entre otras cosas. Y fue en el año 2010 cuando los legisladores reformaron la Constitución, esta vez para establecer su artículo 37, que reza: el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. Esta palabra, concepción, ha generado una discusión entre los grupos que apoyan el aborto y quienes lo consideran un pecado que lleva más de 20 años, paseándose por los escritorios de los legisladores. El Código Penal dominicano, presentado por el Congreso Nacional en 2014, fue vetado en 2 ocasiones por el expresidente Danilo Medina, porque mantiene la penalización del aborto en todos los supuestos y él defendió que se reconozcan 3 causales. Sin embargo, una mayoría de legisladores siempre se ha posicionado en contra de la despenalización y la reforma del Código Penal para que refleje estas 3 causales, lo que ha conseguido que desde entonces se mantenga el debate del aborto bloqueado en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. La situación con las 3 causales es la misma en la que ha estado ese tema por muchísimos años. Y es que se arma un conflicto en el Congreso. Hay personas, hay legisladores que están a favor de las 3 causales, legisladores que están en contra de las 3 causales. Y fuera, en la sociedad, hay un segmento importantísimo de la sociedad, según encuestas mayoritario, que está a favor de las causales, y luego están las iglesias fundamentalmente en contra de las causales. Durante los años en lo que ha estado en discusión el tema de la exclusión del aborto del Código Penal, los grandes partidos han emitido declaraciones contradictorias referentes a las causales o rehúyen hablar del tema. Ni siquiera las principales damas de esos partidos con posiciones políticas importantes se permitieron tan siquiera tocar el tema de las 3 causales. Sin embargo, durante la campaña del 2020, el partido que ahora es gobierno, junto a varios representantes importantes, se manifestaron en favor de despenalizar las 3 causales. Algunos de ellos fueron el entonces candidato y ahora presidente Luis Abinader, el presidente de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco y el presidente del PRM José Paliza. Mira, desde hace mucho tiempo yo he pensado que aunque estoy en desacuerdo, como lo está la mayoría de la población, no solamente de República Dominicana, sino del mundo, con el aborto libre,
sí pienso que tienen que haber causales que permitan la interrupción del embarazo. Fui el único que votó por las 3 causales. Y lo hice por razones muy sencillas. Y es que, claro, primero hay que entender que esto no es una propuesta que va a favorecer o que es pro aborto. No, son excepciones a una regla. Sí, yo estoy de acuerdo. Con que se establezcan las 3 causales. Que se aprueben las 3 causales. El 17 de agosto del 2020, con un nuevo Congreso, el diputado Alfredo Pacheco propuso al proyecto de ley del Código Penal de la República Dominicana una iniciativa legislativa que ofrece por enésima vez argumentos legales para ampliar las eximentes o excepciones al aborto contempladas en el artículo 110 de dicho proyecto, de tal manera que fuese posible incluir, además del riesgo para la vida de la mujer embarazada, los casos de violación o incesto e inviabilidad fetal, las llamadas 3 causales. Lo que se busca aprobar en el Congreso Nacional dice textualmente lo siguiente. Artículo 110. Eximentes. La interrupción del embarazo practicado por personal médico especializado en establecimientos de salud públicos o privados no es punible si se agotan todos los medios científicos y técnicos disponibles para salvar las 2 vidas hasta donde sea posible. Al día siguiente, el diputado Rubén Darío Maldonado propuso la iniciativa legislativa de interrupción voluntaria del embarazo por causas excepcionales, que contempla el aborto no punible por causas médicas y por causas de violación e incesto. Dado que los grupos de presión en favor de las 3 causales finalmente vieron un gobierno presidido por un partido cuyas cabezas se habían posicionado en favor de las causales, eligieron el domingo 7 de marzo de este año para realizar una marcha en el Congreso Nacional en celebración del Día de la Lucha de las Mujeres por el Acceso a Derechos, que se conmemora cada 8 de marzo. Este año las organizaciones marcharon con el lema en favor a las 3 causales o excepciones al aborto, pero aunque las organizaciones se manifestaron 4 días antes frente a su sede, el jueves 11 de marzo la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados concluyó que lo mejor era pasar vista al Código Penal excluyendo las 3 causales del mismo, ya que no había consenso en 2 de ellas. Hay una causal que es el estado de necesidad, donde todos los sectores están de acuerdo. Pero sobre esas 2 causales, contentiva en el artículo 110 de la iniciativa legislativa del Código Penal, podemos decir lo siguiente, son las eximentes. República Dominicana es un Estado miembro de la comunidad internacional, apegado a las normas del derecho internacional. Por lo tanto, las normas ratificadas y vigentes de los convenios que haya firmado el país internacionalmente tienen jerarquía constitucional y deben ser de aplicación directa e inmediata por los tribunales y demás órganos del Estado. Es República Dominicana de los últimos 6 países que quedan con una prohibición absoluta al aborto. Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó el informe sobre el Código Penal excluyendo las 3 causales. Entonces, a partir de esos acontecimientos y con muchas señales que han dado los líderes del partido de gobierno, pues nos queda muy claro que lo que ha pasado es una falta de voluntad. La decisión de excluir las causales de la votación del proyecto del Código Penal fue tomada en una comisión de justicia compuesta por 15 miembros, de los cuales solamente una es mujer. Otro detalle que también se cuece a fuego lento en el candelero político debido a la bajísima representación femenina en las posiciones de poder y decisión sobre la vida de los ciudadanos que se tiene a nivel mundial, según las Naciones Unidas, es la baja participación en política que tienen las mujeres, que es alrededor de un 24%. Es algo muy extraño, algo con lo que no estábamos contando, porque los políticos y las políticas que están en el poder en este momento, la mayoría se ha expresado a favor de las causales. Entonces no se entiende que tú estés a favor de algo, pero votes en contra. Y cuando se alega que necesitamos un código penal y no hay consenso con las causales, bueno, pero tampoco hay consenso sin las causales. Al hacerse pública la noticia de que las 3 causales pasarían a una ley especial que retrasaría aún más la aplicación de las excepciones de esta penalidad, la Coalición por la Vida y los Derechos de las Mujeres, junto a decenas de organizaciones y colectivos sociales, convocó a una rueda de prensa para anunciar ante los medios que, en descontento con esa decisión, permanecerían de manera pacífica en un campamento frente al Palacio Nacional como forma de protesta hasta que las causales sean incluidas
incluidas en el Código Penal. La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados conmemoró este Día de Protección de los Derechos de las Mujeres, regalándonos un informe sobre Código Penal que excluye las 3 causales para proteger la vida, la salud y la dignidad de las mujeres. Yo pienso que un factor decisivo en la traba de esta discusión por el reconocimiento de derechos a la mujer para cuidar su vida, su integridad, etcétera, es religioso. Es un factor religioso que siempre ha estado presente en la discusión desde la acera opuesta a los derechos de las mujeres. Recientemente, en una entrevista para los medios de comunicación, la directora de Profamilia criticó el papel de la Iglesia en la vida política. Que no puede hacer que yo como ciudadana quiero hablar con un diputado, una diputada, un senador, una senadora o un funcionario, tengo que pasar por todo un trámite, sin embargo las sotanas caminan por ahí sin ningún problema. Según la Iglesia Dominicana, la despenalización del aborto es apoyada política y económicamente desde intereses ajenos al país para que se apruebe el aborto bajo estas 3 circunstancias con la única intención de dar paso a la interrupción del embarazo de manera libre, tal y como lo expresa en uno de sus comunicados Monseñor Víctor Masalles. Tú te quedas como, pero ven acá, ¿y cuál es el criterio en el que tú tienes a las mujeres? ¿Qué es lo que tú piensas que somos las mujeres? ¿Cómo tú quieres ubicar al ser humano mujer desde una perspectiva de que nada nos importa y que vamos como a ir en loca caravana a hacer eso porque está permitido en causales? La Iglesia Católica, consternada por el devenir de la moral local, ha manifestado a través del Episcopado Dominicano que la vida es el primer derecho civil, que se hace mención en la Constitución Dominicana en el artículo 37, estableciendo que el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte, por lo que entiende que con la despenalización de las 3 causales se violaría la Carta Magna. La Constitución de la República reconoce la vida como un derecho fundamental de primerísimo orden, pero no habla de la vida a secas. La Constitución Dominicana plantea la vida en condiciones de dignidad. Lo que no se compadece con la Constitución es obligar a una mujer cuya dignidad ha sido herida por el crimen de violación a llevar durante 9 meses el resultado de ese crimen. Eso sí, es inconstitucional a mi juicio. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha establecido que la denegación de procedimientos clínicos requeridos solos por mujeres es una forma de discriminación. Por tanto, en ciertos casos, la sanción en el Código Penal que restringe el aborto puede por sí misma constituir una violación del derecho a la no discriminación, derecho a la privacidad, a la seguridad personal, a decidir el número de hijos e intervalo entre los nacimientos y a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes, entre otros. Pero ¿tú crees que alguien tiene derecho a decir que si tú tomas esa decisión, el Estado tiene la posibilidad de enjuiciarte, hacerte prisionera, enjuiciar a los profesionales de la medicina que colaboren contigo? Es como una desproporción absoluta. Y siguen ese discurso las personas antiderechos porque no es que son conservadores o conservadoras, son antiderechos. Ya está bueno de no llamar a las cosas por su nombre. Aquí hay una disyuntiva más grande que las 3 causales y es la siguiente. Si en la República Dominicana hay un Estado religioso, teocrático, que va a seguir los dictámenes de la religión, o si en la República Dominicana hay un Estado democrático que va a garantizar derechos a la ciudadanía. Según la encuesta nacional sobre aborto realizada por la firma norteamericana Untold Research, como la consulta realizada por la Gallup hoy en 2018 arrojaron resultados similares en favor de las 3 causales. La primera dijo que el 79% de los encuestados apoya que no sea criminalizado el aborto cuando la vida o salud de la mujer están en riesgo.
el 76% cuando el embarazo no es viable y el 67% cuando el embarazo es producto de una violación o incesto. Por su parte, la encuestadora Gallup hoy reveló que el 61% de los dominicanos considera que en el país debe existir una ley que regule el aborto. 68% de los jóvenes de 18 a 24 y el 65.7% de los hombres creen que debe haber una ley que trace las normas para realizarlos y el 57% de las mujeres está de acuerdo con que se regule la interrupción del embarazo. El viernes 12 de marzo, una comisión de altas funcionarias públicas encabezadas por la senadora por el Distrito Nacional Farideh Raful y las viceministras Dilia Leticia Jorge Mera y Olaya Dotel hicieron acto de presencia y se pronunciaron en favor de la aprobación de las 3 causales en el nuevo Código Penal y llamaron a los congresistas de su partido PRM a que asumieran la postura oficial del partido. Estamos acompañando a ellas en su sacrificio porque nosotras estamos totalmente conscientes de las transformaciones que queremos hacer en este país. Este apoyo visibilizó aún más el movimiento de las acampadas. Inclusive se ha replicado un plantón en Santiago de los Caballeros, en Barahona, y también se ha anunciado que se replicará la marcha en Nueva York, dando rienda suelta a un debate en redes sociales y a que sea también tema de medios de comunicación que se han trasladado a transmitir desde el lugar del campamento. Todavía los derechos de las mujeres no son tomados en cuenta. A pesar de que se diga, se conmemore el Día Internacional de la Mujer, el Día de la No Violencia, se hagan actos, al momento de la verdad, al momento de adoptar unas políticas que pueden efectivamente salvar vidas de mujeres, que pueden impactar en vidas de adolescentes y de niñas que han sido víctimas de violación, eso al final pues se queda en el discurso. De momento se ha nombrado una comisión de juristas por parte del Poder Ejecutivo que apoyan incluir las 3 causales en el Código Penal. Según declaraciones de los mismos, con relación al tipo penal, consideran necesario que desde esta comisión sea propuesta la inclusión clara de las 3 causales, en las cuales puede eximirse la interrupción del embarazo en el artículo 110. El documento con las observaciones sobre el proyecto del nuevo Código Penal fue recibido por el presidente de la Cámara de Diputados, por Alexis Jiménez, quien preside la comisión y quien dijo que ya existe un informe que en los próximos días sería sometido al pleno de ese hemiciclo. Las recomendaciones de la comisión que nombró el Poder Ejecutivo fueron rechazadas. Por su parte, el Arzobispado Dominicano ha convocado una marcha celeste por la vida para fijar nuevamente posiciones contra las causales y la fecha que han fijado es este mismo sábado 27 de marzo. La discusión en torno a la inclusión de las 3 causales del aborto o interrupción del embarazo a lo interno del Congreso ha sido larga e intensa, pese a que destacadas figuras del Parlamento han expresado abiertamente su respaldo al reclamo de quienes piden se les garanticen estos derechos. Yo no solo es que voy a votar, sino que yo estoy de acuerdo con las 3 causales. Primero, porque además mi partido ha establecido que está de acuerdo con esa posición. Yo particularmente he sido un abanderado de las 3 causales, no desde ahora, desde la Constitución del 2010. He estado siempre firme en ese tenor. Creo en eso. Sin embargo, no basta con que estas cabezas visibles aboguen por la aprobación de las 3 causales en el Código Penal para que esto suceda, pues se necesitaría un consenso aún más amplio para aprobar un nuevo Código Penal, incluya o no las 3 causales, por lo que tal parece que alguien ha decidido ceder. Ya el código está consensuado, entendemos que debe ser aprobado antes de que finalice marzo, por lo menos en la Cámara de Diputados. Gracias a Dios estamos sin causales. Yo soy de la opinión, una opinión muy particular que tengo, de que más allá de concepciones o apreciaciones teológicas, filosóficas o religiosas que podamos tener, yo creo que el tema de las 3 causales es inconstitucional. Y lo creo porque el artículo 37 de la Constitución prevé la vida desde la concepción hasta la muerte. Sin embargo, no todos los legisladores ni los juristas coinciden en esta lectura de la Carta Magna, pues algunos afirman que esa es una apreciación incompleta de las garantías del derecho constitucional. La Constitución se interpreta como un todo, no se interpretan de manera aislada los artículos sin leerlo en combinación con los demás articulados, que consagran otros derechos fundamentales que son inherentes a toda mujer y que no se ven suspendidos por una mujer encontrarse en estado de gravidez.
Entonces, toca hacer esa armonización, y esa armonización no puede hacerse en perjuicio de una mujer en pleno ejercicio y disfrute de su vida, de sus derechos humanos. Algunos sectores supuestamente bien intencionados impulsan la teoría de llevar el tema de las causales a una ley especial, que sería una salida salomónica a la lucha por los derechos de las mujeres a decidir. Nosotros hemos presentado ante la Cámara de Diputados la posibilidad de que las 3 causales se puedan aprobar fuera del Código Penal y así entonces propiciar y crear las condiciones necesarias para que otro código, que es muy importante, que es el código que tiene paralizado más de 100 nuevas tipificaciones de tipo judicial. Pero quienes apoyan la inclusión de las 3 causales en el nuevo Código Penal insisten en que el problema más que legal o constitucional es de voluntad política, por lo que no creen que llevar el tema a una ley especial lleve a una solución real, sino que más bien se trataría de una distracción. Yo he dicho que es una trampa discursiva, porque si lo que ha impedido la despenalización del aborto en las 3 causales en el Código Penal es la falta de consenso, entonces no va a haber consenso en la ley especial. No va a haber consenso en la ley especial. Entonces, cuando se habla de mandar la discusión de las causales a una ley especial, lo que se está diciendo realmente es: vamos a eliminar ese tema, no lo vamos a seguir discutiendo, vamos a aprobar el Código Penal. Entonces, después que eso vaya a una ley especial, ¿cuándo va a ser? ¿Dentro de 20 años? Bueno, lo de la ley especial quedará supeditado a que se acojan o no en el Código Penal. Yo creo que no tiene sentido nosotros actualizar un Código Penal que está vigente desde el año 1884 para modificarlo dentro de un mes, agregándole 12 eximentes de responsabilidad penal al delito del aborto. Como que no le veo ningún sentido en términos legislativos a eso. Yo creo que esa ley ha operado un poco como un mareo para hacer que diputados que están a favor de las causales voten en contra de ellas en el código, con la promesa de que más adelante habrá una ley en la que sí podrán votar por ellas, pero eso no va a pasar. La otra posibilidad que han planteado algunos voceros, especialmente los más cercanos al partido de gobierno, es la de un referendo consultivo. Incluso la primera dama de la República, Raquel Arbaje, llegó a pronunciarse públicamente en apoyo a esa posibilidad, como una salida de consenso social para las 3 causales. Esa idea tampoco ha conseguido el apoyo de quienes insisten en la necesidad de que se legalicen las excepciones para la interrupción legal del embarazo. Lamento informarle a mi queridísima primera dama, que le tengo mucho aprecio, que los derechos fundamentales no se someten a referendo. Y aquí estamos hablando de derechos fundamentales, del derecho a la dignidad humana, del derecho a la salud, a la integridad física, a la vida de la mujer dominicana. Todos son derechos que están consagrados en la Constitución y que nosotros no podemos preguntarle al pueblo si le gusta que se le apliquen a las mujeres. Simplemente tenemos que aplicárselo a las mujeres y hacerlo valer a la hora de aprobar el Código Penal. A eso se suma el hecho de que no existe ninguna ley aprobada para reglamentar la organización de referendos en el país. Y si ésta se aprobara, aún habría que realizar en el mismo Congreso un reglamento para la ley, y ambos deberían ser aprobados por el presidente de la República. Eso hace que la posibilidad de que se conozca este tema a través de una consulta popular parezca muy lejana. Pero aún así, el liderazgo del partido de gobierno insiste en que las 3 causales no dependen solo de la voluntad política del PRM, sino que necesitan más apoyo de diputados de otros partidos para aprobar el Código Penal con las 3 causales, lo que no parece corresponderse con la realidad, pues legisladores del PLD han mostrado su disposición de apoyar la despenalización de las causales. Ese no es un tema ni siquiera de partidos, es un tema que divide a la bancada de cada una de las organizaciones representadas en el Congreso. Nosotros no tenemos mayoría absoluta. Esta es una ley orgánica y requiere de las 2/3 partes de la matrícula
Una vez más, los partidos parecen acusarse unos a otros, se hacen los locos, juegan a la táctica de distracción, se contradicen e inventan salidas imposibles, mientras las mujeres dominicanas, especialmente las más pobres, siguen sufriendo la tragedia de los embarazos productos de violaciones sexuales, incestos, la obligación de llevar a término embarazos incompatibles con la vida o que ponen en riesgo sus propias vidas. Nosotros tenemos plena independencia y sobre todo justamente en este momento estamos discutiendo ya el informe que le vamos a pasar al hemiciclo. Yo creo que sería lo lógico y lo más prudente que sean incluidas estas 3 causales. Bueno, como médico yo estudié para salvar vidas, no para matar a nadie. Que tiene que ser discutido sin pasión política, sin sesgos de ningún sector. Aunque no todo parece estar perdido, pues los legisladores llegaron a un consenso para incluir una de las causales, aquella que permite interrumpir el embarazo cuando la vida de la mujer está en riesgo. En el artículo 42, en el tercer párrafo, prevé una de las 3 causales en estado de necesidad, que es cuando la vida de la madre corre peligro. Entonces realmente la discusión es de 2 causales, no de 3, porque hay una que está contemplada en la propia Constitución. El numeral 3 del artículo 42 de la Carta Magna, tal como afirma el diputado Omar Fernández, establece textualmente que nadie puede ser sometido sin consentimiento previo a experimentos y procedimientos que no se ajusten a las normas científicas y bioéticas internacionalmente reconocidas. Tampoco a exámenes o procedimientos médicos, excepto cuando se encuentre en peligro su vida. Según el principal mentor de la Constitución vigente, el expresidente Leonel Fernández, el asunto de las 3 causales terminará inexorablemente en manos del Tribunal Constitucional, pues como ya ocurrió en 2015, será objetado por organizaciones que se oponen a la aprobación de las 3 causales, amparándose en la frase desde la concepción que establece el artículo 37. Cuando se promulgue una ley, si hay alguien que considere que es inconstitucional, lo llevará al Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque el tribunal se apodera de toda norma, código penal, ley especial, si es por plebiscito, como sea, el Tribunal Constitucional conocerá de una acción en inconstitucionalidad. A veces la solución a los problemas más complejos llega por la vía menos esperada. Y lo que es bueno para un individuo debe ser también bueno para el otro, si se trata de derechos. Así que el Tribunal Constitucional, que anuló el Código Penal que aprobaba las 3 causales en 2015, podría terminar por despenalizarlas. Está la experiencia comparada de Colombia, donde el Tribunal Constitucional emitió una sentencia diciendo que la penalización absoluta del aborto violaba derechos fundamentales de las mujeres y creaba esas excepciones por jurisprudencia del Tribunal Constitucional. O el ejemplo comparado también de Chile, que tiene una redacción en su constitución muy similar a la de la República Dominicana y que admitió la validez de las causales por entender que justamente buscan proteger derechos fundamentales que están consagrados en la Constitución Dominicana. Quienes defienden la aprobación de las 3 causales y su inclusión en el Código Penal están dispuestos a seguir su lucha hasta el final y acudir a todas las instancias que sean necesarias. Pero hace falta mucha voluntad política y que esa voluntad política se refleje en acciones tendentes a convencer, a persuadir, a ejercer el liderazgo para que esto sea una realidad y que no sigamos engañando al pueblo dominicano, diciéndole una cosa en campaña y luego haciendo otra cuando estamos en las posiciones. Tenemos que ser coherentes. Esta es una lucha que no es nueva. Tenemos 20 años discutiendo este tema en la República Dominicana y no se va a dejar de discutir hasta que se aprueben las causales. Entonces yo espero poder estar aquí y ser diputado cuando ese logro se alcance, porque me enorgullecería, pero si no lo logramos en estos 4 años, vendrán otras camadas que harán valer estos derechos. Recientemente hemos leído discursos y posturas de quienes se oponen con fervor a las 3 causales, y es su derecho. Alegan, entre muchas otras cosas, que se trata de un negocio, algo con lo que yo estoy de acuerdo. Es un negocio, uno que ya existe y tiene muchos años operando, y lo hacen entre las sombras, sin declarar ganancias al Estado, sin pagar impuestos y sobre todo, poniendo en riesgo la vida de muchas mujeres que no tienen cómo costear una interrupción de embarazo más segura. Mientras tanto, niñas y mujeres son violadas, algunas por sus propios padres, como Ángel Sánchez, un hombre residente del sector de Sabana Perdida que fue acusado de violar a sus 3 hijas menores de edad, 2 de ellas quedando embarazadas, una de 14 y otra de 16 años. También el exfuncionario de Interior y Policía condenado a 20 años de prisión por violar a sus 3 hijas y a una de ellas la embarazó y obligó a abortar.
Veamos cómo incide la aprobación o no de las 3 causales en la vida de las mujeres. En la República Dominicana el aborto es ilegal en todas las circunstancias, incluso cuando el embarazo supone un riesgo para la vida, es inviable o es el resultado de una violación o incesto. Y todo apunta a que quienes dirigen la nación no tienen la intención de cambiar esto. Porque entonces las mujeres van a seguir condenadas o a decidir, o sea, ni siquiera decidir, van a tener que conformarse o con morirse o llevar un trauma de un evento violento como una violación sexual o enfrentarte al trauma de ver nacer un feto mal formado de una forma pues inhumana o ir a la cárcel. La penalización de esta acción no evita que las mujeres aborten, solo provoca que lo hagan de manera insegura, condenando la acción a la clandestinidad, haciendo que la solvencia económica determine la capacidad de hacerlo en condiciones más o menos seguras. Porque en los hospitales públicos es que no lo permiten, pero en las clínicas lo hacen por su dinero, porque todo es un negocio. Frente a un embarazo no deseado, las mujeres con posibilidad económica viajan a otros países a interrumpirlo, si así lo desean o lo necesitan, mientras las pobres se desangran en sus casas, utilizando métodos riesgosos. Te ves expuesta a recurrir a cualquier método que va desde mujeres que utilizan perchas, que se tiran de escaleras, que utilizan brebajes, botellas. Incluso el año pasado hubo un caso espeluznante de una muchacha que fue con su pareja a Haití a tomarse un brebaje para abortar. Ella se puso mal en el camino y el hombre la dejó tirada en el camino. O sea, su pareja la dejó tirada en el camino y la muchacha murió. Esta es solo una historia entre las miles que ocurren al año, y aunque este es un problema de salud pública, también es un tema humano. Por ello es importante conocer la incidencia de la aprobación o no de las 3 causales. Entre el 2019 y 2020, conforme a un boletín de la Oficina Nacional de Estadísticas, 38.921 adolescentes dieron a luz a un bebé. Entonces hay una deficiencia grandísima y que se evidencia incluso en los reportes entonces que hace Salud Pública. O sea, entre las cifras que hay en salud pública de embarazo adolescente y que luego hay en la Procuraduría General de la República de violaciones sexuales. No se corresponden. Y es precisamente por ese tema de que no se recolecta y hay una falta de denuncia grandísima. En las maternidades tú vas y están las niñas embarazadas. Según la Procuraduría General de la República, en los últimos 2 años se han recibido 2.431 denuncias de violaciones sexuales y 726 de incesto, siendo generalmente las menores de edad y las mujeres las víctimas más recurrentes. Al uno hacer una denuncia de violación, uno pasa bajo un escrutinio público que, además del trauma que tú tienes por la violación, tienes que sufrir ese trauma y mucha gente no está dispuesta hacer eso. Conforme esas estadísticas, si el 90% de las víctimas son femeninas, es decir, 2.187, podríamos decir que todos los días 3 mujeres, niñas o adolescentes son violadas sexualmente y que probablemente en los últimos 2 años alrededor de 54 mujeres resultaron embarazadas tras la agresión. De su lado, en el caso de violaciones incestuosas, o sea, por algún familiar, se puede decir que en los últimos 2 años 580 fueron víctimas de esta vejación. Cada 30 horas una niña, adolescente o mujer adulta fue violada por un familiar y que al menos 14 de estas pudieron resultar en estado de preñez. Recuerda que cuando hablamos de violación por situaciones de incesto, usualmente las víctimas son menores de edad. Entonces, esa niña no tiene la capacidad de criar. Se le está añadiendo al trauma de haber sido vejada o de su derecho a haber sido destruido, de iniciarse sexualmente de una manera sana. Según estudios de la región, menos de un 5% de las víctimas denuncian un ataque sexual. El otro 95% guarda silencio, por lo que el porcentaje de violaciones sexuales e incesto puede ser, y de seguro es, mucho más alto. ¿Cómo es posible que estemos naturalizando el abuso, la violencia
la violación sexual. ¿Cómo es posible que un padre, un abuelo, un tío, un vecino abuse de una niña, un cura, un pastor, un hermano, abuse de una niña y lo que haya que hacer es guardarlo? Porque es algo de lo que nadie se puede enterar. Debido a la falta de estudios y estadísticas a nivel nacional, no podemos saber con exactitud cuántas niñas, adolescentes o mujeres han quedado embarazadas tras una violación incestuosa, pero no cabe duda que muchos casos se han visto a nivel nacional. Teniendo a su mujer como quiera tenía sexo conmigo. Y ella siempre se daba cuenta porque ella lo llamaba. A los 15 me dejó embarazada y me hizo un aborto. Un juego de confianza, de decirle a ella que era para que ella aprenda, que era su papá y que estaba en el deber de enseñarle a ella. Las probabilidades de que haya algún trastorno como estrés postraumático, depresión o ansiedad son muy altas. Y también trae un problema para esa criatura, pues es producto de un trauma, no va a tener el cuidado que va a tener un bebé que ha sido deseado. La causal por violación e incesto obliga a muchas niñas a convertirse en madres, poniendo en riesgo la existencia de estas, ya que su cuerpo no está desarrollado para llevar un embarazo a término. Y también está una criatura que posiblemente tenga muchas complicaciones de salud. Por ejemplo, los enanismos, la locura, aparte de los asuntos sociales, entre otras cosas, y por ejemplo problemas sanguíneos, también podía, o consanguinidad, podía haber locura, todo ese tipo de cosas. Los grupos feministas aseguran que con la aprobación de las 3 causales solo se busca darles la oportunidad a las mujeres de decidir. En el país han habido casos donde las madres, tras ser víctimas de violación e incesto, deciden continuar con el embarazo por entender que sus criaturas no son responsables. Alrededor de 90 hasta 70,000 abortos se practican de manera clandestina en República Dominicana, debido al temor de ir a la cárcel o por la falta de recursos para pagar un centro médico. Yo me tomé 2 misoprostol, una bebida y otra vaginal. Aproximadamente dentro de 4-5 horas empecé a tener fuertes dolores en la parte baja de la barriga y a tener de sangrar. Otro testimonio que forma parte de esta estadística es el de una joven que debió recurrir a la inseguridad tras haber recibido un abuso sexual. Sabiendo la sonografía que le hacían, ya estaba todo, o sea, no había un feto normal y ellos se daban cuenta. Pero ellos dejaban todo así. A pesar de que el feto no sobreviviría, los médicos se negaban a realizarle un legrado. Poco tiempo después tuvo una pérdida espontánea y aunque presentó graves problemas de salud, afortunadamente no perdió la vida. En República Dominicana se estima que alrededor del 10% de la muerte materna está asociada al aborto y que es la 4ª causa de mortalidad materna. Y tiene mucho que ver con el tema de hemorragias y tiene mucho que ver con el tema de infecciones. A los hospitales en condiciones críticas, ya sea de sangrado o porque se han hecho ese aborto y tienen varios días con fiebre, dolor en la pelvis, en el bajo vientre, y cuando se examina, pues está en presencia de un aborto inducido que ya tiene complicaciones que pueden terminar o con histerectomía, es decir, extirpándole el útero, o con un tratamiento agresivo desde el punto de vista de antibióticos. Este procedimiento furtivo ocasionó que en el 2019 aproximadamente 113 mujeres hayan perdido la vida. Esto es según las estadísticas, ya que se presume hay muchos más casos. Por otro lado, intentamos conocer cuántos partos se realizan en el país, a pesar de que el feto es incompatible con la vida, convirtiendo la experiencia de dar a luz en dar muerte.
realmente en este país no se lleva ese tipo de estadística. Y lo que se propone dentro de las 3 causales en ese ámbito es interrupción del embarazo cuando el niño presente una malformación congénita incompatible con la vida. Y el ejemplo más clásico de eso es el niño anencefálico. Ese es un niño que nace sin cerebro. Yo he conocido casos en los cuales las madres han decidido llevar el embarazo a término para donar los órganos de los hijos, pero también he tenido casos de mujeres que hubieran querido poder terminar ese embarazo porque el peso de parir un niño que tú sabes que no va a sobrevivir más que probablemente unas horas, si es que acaso lo hace, no es lo adecuado para su salud mental. Asimismo, como asegura la doctora, muchas madres, a pesar de tener el diagnóstico de que el bebé posiblemente no sobreviva tras un parto, continúan con el embarazo para donar los órganos y otras para darles sepultura y tener un lugar donde llorarles. La tercera excepción es cuando corre riesgo la vida de la madre. No se sabe a ciencia cierta cuántas mujeres mueren junto a sus bebés por no poder realizarse un aborto. Y de hecho hay historias como la de Rosaura Almonte Hernández, mejor conocida como Esperancita, de 16 años, que murió en el 2012 sin poder acceder a un tratamiento de leucemia por estar embarazada. ¿Cómo casi secuestraron a Esperancita en un internamiento para tomar decisiones que le correspondían a ella y a su madre? Y la dejaron morir. Por eso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acogió el caso. Cuando Rosaura Almonte ingresó a la sala de urgencias del Hospital Docente Senma de Santo Domingo, se enteró de 2 diagnósticos. Tiene leucemia linfoblástica aguda y además un embarazo de 7 semanas. A mi hija me la destruyeron con 16 años y van a seguir destruyendo más. Miles de Rosaura hay por ahí, miles de Rosa como yo hay por ahí sufriendo porque no tienen un aborto seguro. A pesar de que había signo de daño fetal y sangrado por amenaza de aborto, no le hicieron el legrado. La adolescente presentó hipotensión, insuficiencia respiratoria y tuvo un aborto espontáneo. Varias horas después sufrió un paro cardiorrespiratorio y se decretó su muerte. También está el caso menos conocido de Carmen Dionelis Martínez, una joven de 20 años que padecía falsemia y tenía 6 meses de embarazo. Murió por no tener acceso a un aborto terapéutico legal. Uno se cuestiona cuántas Esperancitas y cuántas Carmen han muerto en República Dominicana, pero también cuántas más habrá. La consecuencia fue la muerte de la madre y la muerte del niño. Entonces, yo no entiendo cómo es posible que no se pueda entender eso, Son casos en los que salvar la madre implica secundariamente posibilidad de salvar el niño, pero si la madre muere, el niño se va a morir. Por otra parte, las que no mueren en el intento de realizarse un aborto clandestino corren el riesgo de ser apresadas. Conforme con estadísticas de la Procuraduría General de la República, al menos 10 mujeres han sido apresadas en los últimos 2 años, acusadas de tentativa y aborto. Y es algo que sí pasa, aunque no hay mucha información y eso es parte del problema. Nosotras hemos identificado casos donde a las mujeres las han ido a buscar presas a las maternidades, a los hospitales, por presunción de que han tenido un aborto. Un suceso reciente que visibilizó esta situación fue el apresamiento de Yulisa Vargas, de 25 años, quien fue detenida en Dajabón acusada de haberse practicado un aborto a un feto de 22 semanas y posteriormente enterrarlo en su casa. Tras las investigaciones de la policía, la joven fue puesta en libertad, ya que el aborto fue de manera accidental y se dio a conocer que enterró al bebé en su casa para poder colocarle flores y recordarlo, ya que en el hospital le habían notificado que al tener el aborto lo incinerarían. Nosotros tenemos una lucha por la despenalización de las causales, no por la despenalización del aborto. Muchos sueñan con que la interrupción segura del embarazo en las 3 causales deje de ser un privilegio y se convierta en un derecho para quien lo necesite o lo decida, mientras otros esperan que el escenario continúe siendo el mismo. El acceso al aborto es uno de los temas más controvertidos en todo el mundo.
y el acalorado debate que genera está empañando por desinformación sobre las repercusiones de restringir el acceso a este servicio de salud básico. Es decir, que este no es un problema exclusivo de nuestro país, sino del mundo, una cuestión de salud pública, de violación de derechos y de capacidad de decir y respetar las decisiones de quienes quieren continuar con su embarazo o quienes escogen interrumpirlo en favor de estas tres causales. Las leyes sobre aborto varían drásticamente en todo el mundo. En algunos países es una decisión personal, en otros es completamente ilegal y en muchos otros el aborto solo se acepta en ciertas situaciones. Según un estudio realizado por el Departamento de Psicología de la Universidad Julio Verne de Francia, en colaboración con el Departamento de Ginecología y Obstetricia de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico, titulado Aborto Ilegal, Seguro, un estudio entre islas del Caribe nororiental, establece que las leyes contra el aborto en la mayor parte del Caribe reflejan la relación histórica y contemporánea de la región con Europa Occidental y Estados Unidos. Según ese trabajo, el Código Penal francés de 1810, creado por el recién coronado emperador Napoleón Bonaparte, sigue siendo la ley operativa que prohíbe el aborto en Haití, cuyo Código Penal data del año 1835. También señala la investigación que el Código Napoleónico francés de 1832 es la inspiración del Código Penal de República Dominicana y que la Ley Iglesia de Delitos contra la Persona de 1861 sigue vigente en Jamaica, mientras que la Ley del Derecho Común holandés de 1881 sigue vigente en Curazao. Aunque ese estudio no analizó en profundidad el tema en República Dominicana, Haití ni Cuba, sí analizó a las colonias y excolonias europeas en el Caribe, hallando excepciones legales basadas en el interés de proteger la vida de la mujer o una amplia tolerancia en los casos en que existe prohibición legal, como ocurre en países como Jamaica o Curazao, que aunque figura entre los países que prohíben el aborto en todos los casos, en la práctica tal prohibición no es ni mucho menos estricta. En el caso de Haití, el pasado 24 de junio del 2020, el presidente Moïse introdujo por decreto un nuevo código penal que entrará en vigencia en el año 2022 y que despenaliza el aborto en tres causales, pero que podría no contar con la institucionalidad y el consenso necesario para hacerlo entrar en vigor, dada la precaria legitimidad del gobierno del presidente Moïse, la casi nula estabilidad política de ese país y la fuerte oposición que le hacen las iglesias y grupos religiosos del vecino país. Además, la legitimidad misma de esa ley está bajo fuerte cuestionamiento, toda vez que fue presentada por Moïse en ausencia del Parlamento, cuyo mandato venció en 2020 y tampoco ha discutido ni consensuado el contenido de la ley. A ello se suma el hecho de que entrará en vigor en 2022, cuando ni ese Parlamento ni el mismo Jovenel Moïse estarán en el poder, por lo que irónicamente el nuevo Código Penal de Haití, que despenaliza las tres causales, podría ser abortado. En Centroamérica, región que cuenta con 3 países que aplican duras legislaciones contra la interrupción del embarazo, especialmente El Salvador, país cuya legislación prohíbe todo aquello que lleve a la interrupción del embarazo, en el que no solo se han producido innumerables condenas de cárcel contra mujeres, incluso abortos espontáneos y naturales, sino que las autoridades suelen aplicar las peores condenas que contempla la legislación. Han transitado 181 mujeres por ese camino del hospital a la cárcel. Pues algunas acusadas de aborto, pero otras acusadas solo inicialmente de aborto y después se les ha cambiado la tipificación del delito a homicidio agravado. Uno de los casos más conocidos fue el de Evelyn Hernández, una joven que con tan solo 18 años de edad fue violada en 2016 por un pandillero que la embarazó y durante meses la siguió amenazando. Trágico suceso que se hizo aún peor una mañana de abril, cuando despertó con un chorro de sangre entre las piernas, sin siquiera saber que estaba embarazada y dio a luz un feto muerto. Fue trasladada al hospital más cercano y de ahí a la cárcel, en la que pasó 3 años, 4 meses y 13 días. Fue acusada de homicidio agravado y en 2017 un juez le impuso 30 años de cárcel por la muerte de su bebé. Tras múltiples apelaciones de sus abogados, en 2019 se logró su libertad y la de varias otras mujeres que han sido condenadas en casos y circunstancias similares. Esto no ocurre con todas las mujeres. Es importante aclarar. Ocurre con las que viven en mayor situación de pobreza. Entonces, es ahí donde hay lo que nosotras llamamos un ensañamiento judicial.
Pero no todas han podido volver a casa. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos está apoderada de un triste caso, el de Manuela, quien murió de cáncer en prisión al ser arrestada por tener un aborto espontáneo en el año 2008. Y son condenas que se producen en un contexto de bastante indefensión, porque aunque el Estado les nombra una persona como defensor o defensora pública, en la práctica son defensorías muy deficientes. En el caso de Manuela, por ejemplo, en 6 meses entre la emergencia obstétrica y la condena transcurrieron 6 meses. En esos 6 meses tuvo 3 defensores. Le llegó a conocer al defensor el día de la audiencia de sentencia, el día que la condenaron. Manuela era analfabeta, vivía en un barrio fuera de la capital, en una familia de escasos recursos, y estando embarazada despertó una noche con dolor abdominal. Al ir al baño expulsó un pequeño feto que llevaba dentro y se desmayó. Al ser llevada al hospital por su familia, lejos de recibir atención médica, fue denunciada por los galenos y terminó siendo condenada por homicidio agravado a 30 años de cárcel. 2 años después murió de cáncer en prisión. Realidades similares se replican en Honduras y Nicaragua, aunque allí la persecución contra las mujeres que pierden sus embarazos, por la razón que sea, es mucho menos irracional que en El Salvador. En el otro extremo, en la región del Caribe, está Cuba, la isla que desde hace años mantiene una política de apertura legal al aborto desde 1936, aunque la despenalización total de esa práctica se produjo en 1965. Nadie se hace un aborto con alegría, ¿no? Nadie está feliz de hacerse un aborto. Es una circunstancia que si pudiéramos evitarla, las mujeres la evitaríamos, pero a veces se llega ahí. En Sudamérica, uno de los países que recientemente ha avanzado su legislación en esa dirección es Argentina, donde pese a que las leyes permitían la interrupción del embarazo en las 3 causales desde 1921, no era accesible a las mujeres. Ya igual en Argentina estaba aprobado en el Código Penal de 1921, con ciertas causales se podía acceder al aborto. Lo que pasa es que, como pasa en todos lados, distintos actores, desde la iglesia hasta organizaciones de la sociedad civil y la misma justicia, muchas veces se interponen y no permitían que, incluso en los casos en que estaba posibilitada el acceso a la interrupción legal del embarazo, no se podía acceder. La aprobación del aborto en Argentina, procedimiento médico que se puede realizar de manera gratuita a cualquier embarazada en las primeras 12 semanas de gestación, sin más requisitos que su propio deseo, fue producto de una larga lucha social durante años y necesitó del apoyo decidido del gobierno actual para materializarse. Esta ley es producto de las décadas de trabajo, de concientización del movimiento de mujeres y feministas y de un gobierno político en alianza con un gobierno político que tomó la decisión de que esto fuera así, presentó su propio proyecto y hizo lo posible para que fuera aprobado, y finalmente en diciembre tuvimos ley. Una ley a la que no le falta polémica, pero que no por ello deja de ser una realidad para un país que si hace 100 años ya había aprobado legalmente las 3 causales, es porque algo de vanguardista tiene. Donde tampoco falta la polémica por transitar el camino inverso al argentino es en Polonia, país que es uno de los 3 motores económicos de la Unión Europea y que a partir del 1 de febrero de ese mismo año 2021 prohibió casi totalmente las causales del aborto al declarar ilegal la interrupción del embarazo por malformaciones en el feto. El cambio legal se produjo tras una sentencia del Tribunal Constitucional de octubre de 2020, que interpretó esta causal del aborto como una forma de discriminación violatoria de la Constitución. La decisión desató una ola de protestas en medio de la pandemia que, sin embargo, no han logrado frenar la decisión. España y Francia son países con legislaciones bastante permisivas, especialmente Francia, donde existe total libertad para la práctica.
Sin embargo, entre sus fronteras se encuentra ubicado el turístico Principado de Andorra, nación que en pleno corazón de Europa aún hoy se prohíbe por completo la interrupción del embarazo, por lo que es a esos países vecinos a donde comúnmente se desplazan las mujeres cuando necesitan, por alguna razón, realizar la interrupción. La forma en que los países legislan respecto al aborto es legalmente sorpresiva. En vista de las creencias religiosas, lo avanzadas que podrían pensarse que son algunas sociedades, y los prejuicios que tenemos sobre otras que creemos menos evolucionadas o fundamentalistas. Por ejemplo, en países como Afganistán, Chile, Yemen, Venezuela, Uganda y Brasil, entre muchos otros, se permite el aborto solo en casos de que corra peligro la vida de la madre. Este principio también se aplica en la República Islámica de Irán, un estado teocrático cuya constitución y leyes han sido redactadas a partir del Corán y que sin embargo antepone la vida de la mujer a la del feto. En otra clasificación se encuentran países tan distintos como Arabia Saudita, Perú, Camerún, Pakistán, Israel o el Principado de Mónaco, que fundamentan sus leyes sobre el aborto en la necesidad de preservar la salud de la madre. En algunos casos, la prioridad es salvaguardar la salud física y en otros países se observa junto con la salud mental, por lo que ese solo riesgo puede constituir una causal para interrumpir el embarazo. Otro grupo de países como la India, Barbados, Finlandia, Japón, Gran Bretaña y Taiwán tienen leyes más liberales y permiten el aborto aunque la madre solo alegue problemas económicos. En tanto que 73 países, entre ellos Rusia, Canadá, Bulgaria, Mongolia, Alemania, Francia, Guyana, Uruguay y Vietnam, permiten el aborto libre y sin más requisitos que la decisión de la mujer durante las primeras 12 semanas. Según estudios de la organización no gubernamental Centro para los Derechos Reproductivos, durante las últimas décadas se han logrado avances en la garantía del derecho de la mujer al aborto y casi 50 países han liberalizado sus leyes sobre el tema. En muchos casos, estos cambios han sido graduales y en algunos países se han ido aprobando las causales de una en una, iniciando casi siempre con aquella que protege la vida de la madre por encima de la del feto por nacer. Hasta aquí nuestro reporte especial de esta semana. Ojalá y que con todas estas informaciones ustedes puedan tomar la decisión